Hola, ¿qué tal amigos de Teo Homes? Estamos de plácemes porque hoy estamos en un capítulo más de nuestra sección Pregúntale al experto. Y hoy estamos en registro público de la propiedad, precisamente con la registradora, la licenciada Carla Vergara. Hola, buenas tardes. Estamos saludándola y estamos aquí porque tenemos varias preguntas de nuestros amigos de Teo Homes que queremos hacerle llegar, y para ello me acompaña Jan Telles, que es el coordinador de Teo Homes en Ciudad Juárez, y estamos aquí con una listita de preguntas que tenemos para usted. No sé si quiera hablarnos poquito de usted, de lo que hace aquí en Registro Público, cuál es su función. Bueno, pues muchas gracias primero por tenerme la confianza de poderles aclarar algunas dudas. Como bien comenta, pues yo soy la registradora del Registro Público de la Propiedad en el Distrito Judicial Bravos, y aunque la sede está en Ciudad Juárez, Chihuahua, también tenemos involucrados algunos otros municipios como lo son Ciudad Ahumada, Samalayuca y el Valle de Juárez, para que tengan y sepan que ustedes, aunque estén en Ciudad Juárez, pueden apoyarse en este registro para conocer no solo de esos municipios que les comenté, sino también de que entiendan de que a lo mejor algo aquí localmente lo podemos resolver sin necesidad de complicarnos mucho la existencia porque se encuentra en otro municipio de la ciudad. Como bien lo comentó, la oficina del registro público nos encargamos de darle publicidad a esos actos. ¿Qué quiere decir? Que si usted compró una casa, nosotros necesitamos saber que usted compró esa casa para poderlo registrar aquí y que toda la gente sepa que esa casa es suya. Es la única intención o es el parámetro del registro público, proteger y dar publicidad a la gente que o va a adquirir una casa o ya tiene una casa. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepamos de que esa casa les pertenece. Excelente. Pues primero que nada es reforzar el agradecimiento, porque como verán, la licenciada tiene muchas responsabilidades bajo su cargo, y el que haya hecho un espacio para poder atender estas dudas que tienen todos nuestros amigos de Teo Homes, de verdad, muchas gracias, licenciada. Un honor. Pregunta número 1. ¿Qué es el registro público de la propiedad y para qué sirve? Bueno, como lo comenté ahorita, el registro público de la propiedad es una oficina dependiente de la Secretaría General de Gobierno en la que nos encargamos de darle publicidad a todos esos actos o hechos jurídicos en los que las personas intervienen. ¿De qué nos encargamos? Básicamente de dar publicidad a esos actos meramente con efectos declarativos, que usted sepa si sobre esa propiedad o sobre ese bien inmueble ha pasado algo, ha cambiado de propietario o le está afectando algún gravamen o alguna imposición de la autoridad. Ok. Ahorita mencionaba algo que era inscripción. ¿Cómo podemos explicarle a las personas qué es una inscripción en el registro público? Una inscripción se realiza en base a los documentos que son presentados para el registro y de los cuales han cubierto sus disposiciones legales y fiscales para que nosotros lo podamos inscribir. Es decir, si usted, me voy a la compraventa porque es lo más común y es como a lo mejor nos queda un poquito más claro. Si yo realizo un contrato de compraventa con usted y yo necesito registrarlo, ¿para qué? Para que toda la gente sepa que esa es mi casa. ¿Yo qué voy a hacer en una inscripción? Yo voy a poner quién vendió, quién compró, cuál es el precio de la casa, del inmueble, y cuál es la descripción de ese inmueble, para que todo el mundo sepamos que ese inmueble pertenece a José Pérez. Entonces, una inscripción básicamente se deriva del documento de que ustedes ingresan para registro, en el que yo tengo que identificar disposiciones claras para que ustedes sepan que esa casa es suya y de que no se me vaya a confundir esa propiedad con alguna otra. ¿Es obligatorio inscribir las propiedades en el registro público? ¿Es obligatorio? No es obligatorio, ¿por qué? Porque si yo celebro un contrato privado con usted, pues no quiere decir que no lo hayamos celebrado, pero quiere decir que nadie va a saber que usted y yo celebramos ese contrato. Entonces, la importancia del registro es darle certeza jurídica a las personas. ¿A qué me refiero con certeza jurídica? De que usted sepa y que todo el mundo sepa que esa casa es suya y que nadie la va a poder llegar a ocupar. ¿Por qué? O por lo menos legalmente no lo van a poder hacer porque ellos saben perfectamente quién es el propietario de esa casa o si alguien está haciendo un uso indebido de esa propiedad. No es que sea obligatorio,
pero hay que recordar que si usted no inscribe sus documentos en los que ha adquirido la propiedad de algún inmueble, pues no lo va a poder presumir ante terceros, ¿sí? Usted va a saber que es suyo, pero los demás no estamos obligados a saberlo. Y eso también nos puede ayudar con cuestiones hasta de seguridad, ¿no? De que no te vayan a hacer fraude porque no sabes si la propiedad está debidamente registrada. Puede acarrear un sinfín de problemas, no nada más el hecho de que puede haber problemas incluso fiscales por el pago de algunos créditos, por ejemplo, por el pago del no agua, pues me pueden embargar mi propiedad. Si no pago el predial o la persona a la que yo le compré el predial no lo paga y yo tengo en posesión esa casa. ¿Qué quiero decir con posesión? Pues que yo la habito, que yo estoy ahí. Yo tengo en posesión esa casa, pero la propiedad sigue estando a nombre del que me vendió. ¿Qué va a pasar? Que si esa persona no paga el predial, pues a mí me puede recaer un problema con la autoridad fiscal, en este caso, pues el catastro, ¿verdad? Municipal. Ahorita mencionaba un poquito del proceso de cómo es la inscripción, pero por ejemplo, ¿cuál sería el paso a paso completo, ya sea que lo realice una notaría o un particular? Bueno, lo pueden realizar los particulares o lo pueden realizar los notarios. ¿Cuándo se encarga el notario de realizar una inscripción? Cuando es un documento que se otorgó ante su fe. Okay. Pero también puede suplir en ausencia que la persona desconozca el proceso. También hay algunas notarías que ofrecen ese servicio y te pueden ayudar con el proceso de inscripción para traer tu documento. Pero hay que recordar que la Oficina del Registro Público cuenta con personas profesionales que les pueden brindar a ustedes asesoría jurídica para que en caso de que ustedes tengan la documentación o no tengan las posibilidades de acudir con un notario, nosotros los podemos guiar para ver si su documento puede inscribirse sin necesidad de ir con un notario o bien lo que usted necesite acreditar legalmente para poderle ayudar. Hay que recordar que la Oficina del Registro Público contamos con varios profesionistas que damos asesoría jurídica de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde en un horario perfectamente, bueno, cuando el horario sea laboral, se les proporciona este tipo de información con la finalidad de poder ayudar a la gente a que tenga esa paz de que sus bienes están asegurados o de cualquier duda que pudieran tener. Excelente. Y hablando de la inscripción precisamente, ¿ese tipo de trámites caducan? O sea, si yo inscribo hoy un inmueble, ¿tiene alguna fecha de caducidad? No, tan es así que yo tengo inscripciones muy antiguas que siguen estando vigentes porque los propietarios legalmente nunca la han transmitido. Yo no puedo decir que sea una realidad física, es decir, yo no puedo decir que realmente la persona que tiene la inscripción del 70 sea la persona que ahorita habita esa casa, pero sí puedo saber que no han hecho un trámite legal para hacer la transmisión de ese inmueble. Igual y si alguien falleció y el inmueble se queda sin cambios, bueno, ya lo que procede es hacer una sucesión o lo que corresponda, ¿no? Sí, pues ahí dependería del caso en concreto para saber qué es lo que la persona necesita hacer. Por eso les digo que es muy importante que siempre se asesoren de algún profesional, no solo un profesional jurídico que sea experto en la materia para que les pueda ayudar a ustedes a resolver su situación jurídica de los bienes inmuebles en los que ustedes pueden tener esa incertidumbre. Es bien importante siempre asesorarse de una persona que tenga los conocimientos necesarios para ayudarme a resolver el problema. Okay. Ahorita mencionaba que precisamente parte de los que pueden hacer los procesos de inscripción son los notarios o los particulares en sí, pero por ejemplo, ¿pueden ser terceros también o quiénes más pueden hacer las inscripciones aquí ante el registro público? ¿Tiene que venir la persona que está haciendo la compraventa, en este caso, por ejemplo, el notario a quien fue su fe, o puede venir alguien más a realizar algún trámite? Pues forzosamente la ley a mí me lo marca como que tiene que acudir el interesado a realizar el trámite, es decir, es un registro público y hay que entender que es un registro público. Yo puedo pedir información de tus casas o de las suyas sin ningún problema. Yo no necesito que venga el dueño para darle información, ni necesito que venga algún familiar, ni necesita presentarse con algún poder. ¿Por qué? Porque la información es para todos. Es por eso de la publicidad que les mencionaba hace un instante. Porque es público, cualquier persona puede venir a pedir información, cualquier persona puede venir a pedir un certificado, cualquier persona puede venir a pedir una copia. No necesita venir la persona
a realizar el acto, a menos de que estemos hablando de un testamento que también depositamos aquí. Pero cualquier otro trámite lo puede solicitar la persona. Pero si tu pregunta va enfocada a si yo puedo modificar la inscripción de mi vecino, pues no. Yo necesito el consentimiento de mi vecino para poder realizar las modificaciones que yo considere pertinentes para que se adecue esa inscripción. Es decir, yo no puedo afectar inscripciones de los particulares que no están enterados que se quieren realizar algunas modificaciones a su finca, a su propiedad, a su casa, a su terreno, etcétera. A su terreno, a lo que ellos tengan como propiedad. ¿Sí? Excelente. Y por ejemplo, ¿a qué se refieren cuando son derechos registrales o derechos de inscripción en registro público de la propiedad? ¿A qué nos referimos? Bueno, hay que recordar, es básicamente quién tiene derechos sobre esa propiedad. Sí, si a mí me dicen que la casa la compró Juan Pérez López, soltero, yo voy a hacer una inscripción que diga que Juan Pérez López tiene el 100% de los derechos de esa propiedad. Pero ¿qué pasa si Juan Pérez López adquiere con su hermano Eduardo Pérez López? Bueno, pues entonces ahí hay que dividir la propiedad en dos y es cuando se van modificando los derechos de porcentaje de propiedad en las inscripciones. Y todo eso queda especificado. Todo eso queda debidamente especificado. Tan sencillo es como que si yo tengo la propiedad con mi hermano, yo no voy a poder vender a menos de que yo le avise a mi hermano que quiero vender. ¿Por qué? Por un derecho del tanto que existe legalmente, ¿verdad? Y ese es uno de los principales problemas que tenemos, porque hay infinidad de clientes que tienen propiedades y que de pronto quieren venderlas y no toman en cuenta, o que están casados incluso. Todo toma mucho eso de que quiero vender mi casa, pero ya me separé, y tu esposa no, pues ya se fue, o ya no existe, o ya se casó, y no pueden venderla, necesitan forzosamente localizar a esa persona y al final llegar a un arreglo ahí, negociar. Eso que comenta es muy cierto. ¿Por qué? Porque la gente cuando está bajo el estado civil casado, en sociedad conyugal o popularmente conocido como bienes mancomunados, y adquieren una propiedad, inmediatamente esa propiedad pasa a ser de ambos cónyuges, de ambos esposos, ¿sí? Es muy importante que si yo voy a vender mi casa y cuando la compré yo estaba casada con Juan Pérez, pues Juan Pérez va a tener que ir a firmar conmigo porque también es su propiedad. Eso, pues a lo mejor son problemas que nosotros no podemos ver o sentir. ¿Por qué? Porque cuando el documento viene conmigo, pues ya tiene que venir correcto. A lo mejor es algo que les toca hacer a ustedes al momento de que andan gestionando la venta. Y cuando vienen todos bien sonrientes, ¿verdad? Sí, claro. Después es otra historia. Pero ese es uno de los principales problemas que nos topamos con nuestros clientes que tienen propiedades compartidas y que de pronto ya sucedió algo en el Inter y al momento de quererla vender, pues simplemente no pueden. Se tiene que resolver de manera jurídica y se tiene que dar nota aquí en registro público de la propiedad. Ok, Gli, ahorita también mencionaba parte de los beneficios en los que destaca la publicidad, del hecho de que es público, pero ¿qué otros beneficios tiene el inscribir una propiedad ante registro público de la propiedad? Te digo, una es la publicidad frente a terceros, pero también puedo encontrar como un beneficio el que cuando usted quiera vender, pues no vaya a tener que hacer todo un proceso en un solo acto. Usted ya va a tener debidamente su propiedad inscrita y usted puede vender o traspasar o ceder o hacer lo que usted guste hacer con la finalidad de que un nuevo propietario adquiera esa propiedad. Pero ese sería otro beneficio. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a necesitar hacerlo todo junto. Incluso si yo voy a vender a alguien que va a adquirir un crédito, pues no voy a poder. Entonces sería un beneficio adicional. Okay. Ahora, esos son los beneficios. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas que tenemos al no inscribir una propiedad en registro público de la propiedad. Pues las desventajas, ahorita a lo mejor sin querer toqué el tema al principio de la conversación, pero una de las ventajas de no inscribir mi propiedad es que si la persona que me vendió tiene acreedores o a personas a las que les debe y estas personas se dan cuenta que el inmueble sigue estando a su nombre, pues hasta un gravamen podemos inscribir porque el registro público desconoce que hay un nuevo propietario
y va a trabar el embargo porque el titular registral le debe a X institución crediticia o bien le debe algún impuesto del que vaya a ser acreedor de un gravamen o de un crédito fiscal. Que eso puede pasar también incluso cuando tiene uno adeudos con el predial o la Junta Municipal de Agua, que de pronto cuando menos sientes, ¡pum!, ya tienes un de proceso. hecho es algo que sucede mucho. ¿Por qué? Porque el deber el agua o el deber el impuesto predial ocasionan créditos fiscales. Entonces ustedes a veces, gente con la que nos toca interactuar, usuarios del registro público, vienen y me dicen, oiga, pero ¿por qué tengo un crédito fiscal si yo nunca le he debido nada a Hacienda? Oiga, bueno, es que también el deber el agua o el predial ocasionan créditos fiscales. No necesariamente lo tenemos que ver como la figura jurídica del SAT. Hay otros impuestos u otros aprovechamientos que nos van a generar un crédito fiscal si es que no los cubrimos. Y sería una desventaja para usted que compró su casa y que nadie sabe que es su casa, que otra persona más tenga alguna deuda, no solo con el gobierno o con alguna institución gubernamental, sino también con alguna persona a la que le hayan debido alguna cosa, no nada más. Y precisamente con ese tema en específico, porque eso también es de lo importante que sucede muy frecuentemente con nuestros amigos de Teo Homes. Yo le debo al agua, yo le debo al predial, yo le debo a una persona que me prestó dinero y no le pago. Evidentemente me van a poner un gravamen en el registro público de la propiedad. ¿Cómo lo libero? Es pagando a quien le debes, que te emitan una constancia y con esa constancia se libera el gravamen. Sí, ahí es muy importante porque hay gente que viene con nosotros y me dice, ¿por qué sigue apareciendo un gravamen en mi propiedad si yo ya le pagué al agua hace 2 años, hace 3 años? Porque es necesario que la autoridad o la persona que impuso el gravamen nos avise que ese gravamen ya fue cubierto para poder liberar la inscripción. Si no, pues va a seguir apareciendo con gravamen que limita a las personas, no para adquirir, pero pues sí las va limitando en el sentido de que no le van a dar un crédito a la persona que quiera comprar esa casa si tiene un adeudo previo. Entonces, amigos, asegúrense, por favor, si están en esa situación de tener algún adeudo con el agua, con el predial o con alguien que le haya generado un gravamen en el registro público, ya lo pagaron, asegúrense, por favor, de tener el documento correcto para que lo puedan inscribir en el registro público y liberar ese gravamen del sistema. Entonces, Lick, por ejemplo, ¿usted recomienda o cuál sería su opinión para una persona que quiere comprar una propiedad que no está inscrita en registro público? Porque luego se puede dar así casos como los que mencionaba de que a lo mejor es un terreno que compraron con un título de propiedad de hace mucho tiempo y es lo único que tienen. Entonces, y no aparece en registro público. ¿Cree que sea recomendable comprar una propiedad que no está inscrita en registro público? Pues mira, como les comentaba ahorita, el hecho de que yo no haya registrado mi propiedad no quiere decir que no sea mía. Yo puedo disponer de ella, pero si yo voy a comprar, si yo me voy del lado del comprador, yo no le aconsejaría a un comprador que pague un precio por algo que no sabe qué tantas complicaciones jurídicas le va a llevar para que él, al final de cuentas, pudiera registrar la propiedad a su nombre. ¿Por qué? Porque ya tendríamos que revisar cada caso en particular y ver qué quizás podría hacer esa persona para solucionarlo. Pero por eso les digo, siempre asesorarse de un profesional que revise la documentación que presenta su posible vendedor y cuál es la documentación que le faltaría para que usted decida si recibe el riesgo o no, porque ya estamos hablando de un riesgo. ¿Qué me va a llevar a mí? A lo mejor es un riesgo económico. A lo mejor en lugar de decir que voy a pagar X cantidad de dinero, le tengo que sumar todo lo que mi posible vendedor no hizo. Entonces ahí son cosas que yo sí les recomiendo considerar, no tanto porque no se vaya a poder efectuar el registro a su favor, sino que tanto económicamente me va a repercutir en la economía de mi casa, en la economía de mi familia, por las omisiones de mi vendedor. Si yo estoy en una operación de compraventa, ya sea que yo sea el comprador o el vendedor,
¿En qué momento yo me tengo que acercar al registro público a validar el estatus de la propiedad? Bueno, sobre todo comprador, porque vendedor, pues bueno, yo sé cuál es el estatus de mi propiedad. Pero ¿en qué momento yo tengo que acercarme o cómo puedo consultar? Yo les recomiendo que se acerquen antes de cerrar la operación, antes de entregar el dinero, antes de entregar el depósito. ¿Por qué? Porque así yo voy a saber por parte de unos profesionales que ya me dijeron cuál es la situación real de ese inmueble y que a lo mejor yo ya tomar una decisión de qué tanto me va a implicar a mí el hecho de que mi vendedor no haya registrado su propiedad. Entonces yo les aconsejo que antes de que entreguen dinero, que antes de que cierren el trato, acudan a la oficina del registro público, acudan con el asesor jurídico de su confianza, con el abogado de su confianza, para que les aclare todas las dudas que le pudieran surgir. Porque entregando el dinero todo se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque el vendedor ya no va a tener el mismo interés de solucionar las cosas, porque pues ya me pagaron. Ya solucionalo tú como puedas. Si no revisan, no paguen. Y ¿saben qué es lo lamentable de todo esto? Es que la gente a veces pecamos de confiados, pecamos de es mi amigo, es mi compadre, es mi primo, ¿cómo me va a hacer X o tal situación? Pero jurídicamente vemos tantas situaciones que de verdad más vale una sonrojada que 1000 descoloridas, dicen por ahí, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Quiénes pueden acceder a los documentos de registro público? Ya ahorita mencionaba que cualquier persona podría venir aquí a las oficinas, pero entonces se los entregan en físico para que los vean en pantallas o cómo pueden acceder a los documentos de registro público. El usuario que viene nos platica, nos dice cuál es su necesidad y nosotros a manera de asesoría les proporcionamos ya sea una computadora en la que ustedes puedan verificar digitalmente la información o bien en caso de que haya una duda bastante persistente o de que genere alguna... De que aún revisando no de que aún quede revisándolo, claro. Exacto, de que aún revisándolo yo no quede satisfecha de la información que me están dando, también contamos con el libro físico para poder entregárselos a ustedes y poder a lo mejor que ustedes ya vean un documento más completo, que el sistema que se encuentre empastado tiene la misma validez que el que esté electrónico. Simplemente a veces de manera electrónica pues es más fácil consultar los documentos cuando tienes un mundo de inscripciones. Pero ya en cada caso de que exista alguna duda o que persista alguna... Sí, de que persista duda, pues bueno, ya nos vamos a los documentos que tenemos en el archivo, que son documentos físicos, para poder constatar la información. Excelente. Y yo quiero reforzar esa parte, porque muchos de nuestros amigos dicen, ¿y qué hago en registro público? ¿Cómo le hago? Aquí en registro público tienen soporte en computadoras y en cuestión de los libros que te pueden ayudar, que si de pronto tú no sabes absolutamente nada, porque no sabes, es válido. El registro público de la propiedad los apoya en entrar a sistemas si es que es necesario o a leer un libro, encontrar el documento correcto y ayudarlos a entender la información. Hay mucha disponibilidad de ellos. Y cuestiones de sistema, no quiero venir aquí o no puedo, ¿lo puedo hacer desde mi oficina? Hay usuarios registrados que sí tienen esa posibilidad. El usuario se registra en la página, ante la oficina del registro público y se les proporciona un usuario y una clave. Claro que ese beneficio pues lleva algún costo, no porque el registro lo quiera cobrar, sino porque así no lo establece nuestra ley estatal de derechos y nosotros necesitamos cobrar por los documentos, certificados o inscripciones que realizamos aquí. Y al igual de ellas, pues sería la consulta por internet. Sí lo pueden hacer si usted se dedica a vender casas, si usted se dedica si es algo que usted realiza regularmente, pues sí le conviene tener esa opción de usted revisarlo en su casa porque es un sistema que está en sistema remoto. Quiere decir que a la hora de que un documento se registra, en el momento en el que el registrador lo firma, en ese momento
cualquier persona que tenga acceso a ese sistema, no importa si sean las 5 o 6 de la tarde, lo van a poder ver. ¿Es un pago anual o es vitalicio o mensual o cómo funciona? Es un pago que se puede realizar de manera mensual o bien pagar por cada año en el que se utiliza. Cuestiones de costos y de todo ello, ahí sí yo les sugiero acercarse a las oficinas. Acercarse aquí a Registro Público para que les expliquen el mecanismo de ingreso al sistema. Sí, con mucho gusto. Ya si les interesa saber algún costo de algún documento, de la situación particular en la que ustedes se encuentren, pues nuestro teléfono está a sus órdenes. Si gustan, no sé si lo podamos poner para que ellos lo puedan ver en la cintilla. Incluso por correo electrónico o bien dándose la vuelta aquí a la oficina, en la que ya le explicaríamos por qué le tenemos que cobrar y cuánto sería lo que le tenemos que cobrar. Otra de las dudas que nos mandaron es ¿qué son los asientos registrales? O sea, ¿a qué se refiere en registro público con un asiento registral? Pues es prácticamente cualquier información que nosotros ponemos en una inscripción. Como puede ser un gravamen, un embargo o algo pues así. Pues es que en realidad el asiento registral puede ser una inscripción de sección primera, puede ser una nota marginal, puede ser un gravamen, puede ser cualquier cosa. Asiento registral es un tecnicismo de nosotros que utilizamos para conocer a qué nos estamos refiriendo. Okay. ¿A qué se refiere un folio? ¿Qué es un folio en un documento de registro público de la propiedad? ¿Un folio real o un folio en el libro? Ahorita sería el folio real. Por la ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ok. El folio, por ejemplo, nosotros ¿de qué manera identificamos una inscripción? Nosotros le damos un número de inscripción, tenemos un folio, tenemos un libro y tenemos a qué sección pertenece. Si nosotros vamos a decir que la inscripción 235 a folios 5 del libro 2166 de sección primera, a ese folio a lo único que se refiere es dónde lo voy a ubicar físicamente en el libro. Yo me voy a ir al folio 66 y ahí lo voy a ubicar sin necesidad de ir contando inscripción por inscripción. Y el folio real es un mecanismo, podría decirse, que estamos implementando en el Distrito Bravos a partir de noviembre del 2019, con el que identificamos las propiedades. Yo voy a generar una inscripción cuando Carla Vergara adquiere la propiedad, pero si Carla Vergara te vende a ti la propiedad, va a generar otro número de inscripción, sin embargo va a conservar el folio real. Entonces podríamos decir que el folio real se refiere a cómo íbamos a identificar esta finca por toda la eternidad, a menos de que haya alguna modificación en su superficie. Ahí sí se va a perder ese folio real, pero si esa propiedad nunca surte algún cambio, es decir, si siempre desde que nació esa propiedad eran 125 metros cuadrados, aunque haya 20 propietarios nuevos, el último propietario en orden va a tener el mismo folio real que el que tuvo el señor José Pérez. Pero si esa propiedad sufre algún cambio, ahí sí se va a otorgar otro folio real. Ok, entonces entiendo que el folio real es como una CURP, por así decirlo, para las casas, que es una clave única. Muy buena percepción de análisis, sí. Podría decirse que el folio real no va a cambiar a menos de que esa propiedad ya no se encuentre como cuando se le asignó ese folio real, que haya sufrido algún cambio. Entonces, si se subdivide, por ejemplo, en el caso que mencionaba, ¿se le asigna un nuevo número o un derivado, así como que 1, 2, 3, 4, 5, guión 1, o se genera un nuevo número completamente? Bueno, es que aquí también él es un experto, pero a lo mejor la gente no va a saber qué es subdividir un inmueble. Bueno. Subdividir un inmueble se refiere a que vamos a partir un predio en varias secciones o varias fracciones, o bien partirlo en dos. Entonces, esa sería una forma en la que se va a modificar el predio. Cuando yo de un predio original de 500 metros cuadrados hice dos de 250 cada uno, ahí sí el folio real se va a modificar. ¿Qué quiere decir? Que la inscripción se va modificando cada vez que va habiendo un nuevo propietario, pero no se va a modificar el folio real hasta que esa superficie que tenemos registrada sufra algún cambio.
Y hablando de documentos, ¿qué títulos se inscriben o anotan en registro público de la propiedad? Tratándose de bienes inmuebles, escrituras, títulos de propiedad, contrato civil. ¿Es válido un contrato de compraventa? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Bueno, las escrituras públicas hay que recordar que contienen actos jurídicos. Entonces, una escritura pública puede tener un contrato de compraventa, puede tener un contrato de donación, puede tener una transmisión de propiedad por X circunstancia. Puede haber distintas formas que ocasionen o que deriven en una escritura, pero sí, nosotros forzosamente para realizar una inscripción necesitamos que ese documento, como les comentaba anteriormente, haya acreditado todos los requisitos legales y fiscales para poderlos inscribir. ¿Por qué los contratos de compraventa deben de ir en escritura pública? Porque así nos lo marca el Código Civil. Tan es válido que usted haga una compraventa en un escrito privado. Ajá. Yo le decía ahorita, claro que sí, nadie le va a negar que usted es propietario. El problema es que no la va a poder inscribir con nosotros porque no ha complementado con los requisitos legales y fiscales que nos ordenan para realizar esa inscripción. Ese es el punto. Hay muchas personas que no se acercan a una notaría porque hacen una compraventa entre privados y de pronto ellos hicieron un documento donde fulano le vende a Pedro, pero ellos nunca saben. O sea, aquí en registro público no saben y legalmente pues tampoco ha cambiado de dueño. O sea, un acuerdo entre particulares, si no se formaliza, pues no tiene el efecto jurídico para... Sí, eso es muy importante porque yo le voy a decir aquí en registro público, pues yo le creo que usted le compró al señor Mario, ¿verdad? Yo le creo. Pero el problema es que usted antes de traerme a mí su documento va a tener que seguir con una serie de requisitos que nos va marcando la propia ley y que por eso pues recae en una necesidad de ir con un notario público o de un juez en caso de prescripciones positivas o de que una autoridad municipal, estatal o federal nos digan que ese predio ha pasado a su favor derivado de un título de propiedad. Entonces ya llegamos a una necesidad de ustedes de ver qué necesito, ¿para qué? Para que yo pueda inscribir mi propiedad. ¿Se pueden inscribir títulos relacionados a personas morales? O sea, entiéndase a lo mejor una empresa, que alguien pueda venir a escribir esa empresa aquí. Ok. Bueno, ahí nos tendríamos que ir al Registro Público de Comercio, que es el SIGER, y es un sistema que nosotros suplimos porque no hay un Registro Público de Comercio, es decir, el Registro Público de la Propiedad tiene acceso al sistema del SIGER para poder realizar todas las inscripciones de las personas morales, ya sea que se van a constituir como persona moral o que se llevó un acuerdo de asamblea de los socios o bien que se otorgaron poderes. Hay un sinfín de posibilidades, pero a lo mejor serían las más frecuentes. Sí lo podemos hacer aquí, pero también ahí nos vamos a la legislación de comercio y ¿qué nos va a decir? Pues que necesitas cubrir con ciertos requisitos legales para que el registrador lo pueda realizar. ¿Cuáles son los efectos jurídicos en la inscripción en el Registro Público de la Propiedad? Pues como les comentaba ahorita, la certeza jurídica de que usted es el titular registral y los efectos publicitarios. Hay que recordar que el registrador no da ni quita derechos a nadie. Simplemente con la realidad, con el documento que usted presenta, él de buena fe realiza una inscripción para hacer efectos publicitarios de la misma. Pero la oficina del registro público tiene meramente efectos declarativos. Yo no puedo decidir o no decidir si sí es su propiedad o no es su propiedad, o si sí le corresponde un embargo o si no le corresponde un embargo. Usted ya tendría que agotar los procedimientos legales, fiscales o que sean necesarios para que una autoridad me diga a mí si efectivamente su compraventa es válida, si efectivamente el gravamen se impuso de manera correcta o no. Muchas veces llega la gente con esa necesidad y aquí con mucho gusto pues les damos esa asesoría jurídica y para que ustedes no batallen tanto, pero hay veces que se va a salir de nuestro control
porque no podemos ir más allá de lo que la ley nos establece. ¿Qué son las constancias o certificados de aquí de registro público? Bueno, expedimos distintos certificados, como lo es el certificado de libertad o de existencia de gravamen. Ese certificado para lo que nos sirve es para decirnos si esa casa tiene o no tiene un gravamen, si tiene un adeudo, por así decirlo. Si esa persona, recordemos, registralmente le debe a alguien, ahí va a salir en ese certificado. Si no le debemos a nadie registralmente, porque hay que recordar que es una realidad registral. Lo que yo no tengo registrado, pues es desconocimiento para mí y para todos ustedes. También proporcionamos certificados de existencia de propiedad. Cuando una persona quiere acreditar que es propietario de una cosa, puede solicitar ese tipo de certificados para decirle a toda la gente, mira, yo tengo mi certificado de existencia de propiedad y yo te puedo acreditar que esa casa es mía. También expedimos certificado de identificación de fincas, que ya los utilizamos o son más técnicos en el sentido de que pues yo ya le voy a pedir al usuario un plano catastral para que yo poder ubicar ese predio registralmente y decirle quién sería el último titular registral o quién es el actual titular registral. Pero también expedimos los certificados de inexistencia de bienes. Hay veces que para algunos trámites municipales o incluso consulares, ustedes necesitan acreditar que no tienen bienes en el estado de Chihuahua o simplemente en Ciudad Juárez, y podemos solicitar ese certificado en el que si yo no lo encuentro en ninguna inscripción, pues yo con mucho gusto voy a certificar de que usted no tiene ninguna casa. Certificados de existencia o de inexistencia de personas morales, pero tratándose de sociedades civiles o asociaciones civiles, también se pueden otorgar. Todo esto que hablamos, ¿aplica únicamente a Distrito Bravos o aplica a todo el estado de Chihuahua? Todo lo que hablamos aplica al estado de Chihuahua, con excepción del certificado de identificación de fincas, que el Distrito de Bravos es el único que lo otorga, y únicamente de bienes que estén en Ciudad Juárez. Ningún otro estado, ningún otro distrito judicial o ninguna otra ciudad en el estado tiene la posibilidad de proporcionar esos certificados. ¿Hay algún sistema o algún proyecto de sistema del que usted está enterada en el cual se puedan entrelazar la información de todos los estados de la República? O sea, si yo quiero comprar una casa en Chiapas, en Veracruz, ¿ustedes me pueden ayudar? Ese tema es muy importante y de hecho ha sido propuesta de algunos diputados y senadores de unificar un solo registro a nivel nacional. Eso sería Pero por fantástico. el momento el registro está distribuido de manera estatal y necesitaríamos pues la elaboración de un sistema y necesitaríamos coordinar todos los estados para que se pudiera dar en la práctica una situación como esa, que sería una situación muy favorable porque a veces es muy complicado investigar si hay otros bienes en otra ciudad. Ya lo lograron con el Registro Público de Comercio, como les comentaba ahorita, el SIGER sí está a nivel nacional. El SIGER usted puede ver una persona moral de Ciudad Juárez, la puede ver en cualquier Cancún lado o en cualquier otro lugar de la República Mexicana. Es un sistema federal. Entonces, ojalá algún día podamos contar con un sistema tan eficaz nacional como ese. Esa es una área de oportunidad. Sí, políticos del país, por favor, eso sí es necesario. Ayúdennos, porque eso nos va a ayudar a todos los que queramos comprar o vender algún inmueble, y es información muy valiosa. Eso sí es información valiosa para todos los mexicanos. Sí va a estar muy complicado, pero ojalá que lo logren. Yo estoy seguro que sí se puede. Por ejemplo, ahorita que mencionaba que lo que nosotros inscribamos aquí surte efecto dentro de todo el estado. Pero, por ejemplo, si yo quiero inscribir, por decir, una compraventa de una casa que hice en Chihuahua, ¿lo tengo que inscribir forzosamente en el municipio de Chihuahua o puedo venir aquí a Juárez e inscribir eso? Bueno, no surte efectos a nivel estatal, surte efectos en toda la República. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a saber que esa propiedad es tuya. Bueno, es una aclaración que quería hacer. Y si tú tienes una propiedad en Chihuahua, no necesariamente tienes que ir hasta la ciudad de Chihuahua a registrarlo, porque también nosotros, en colaboración con los otros distritos judiciales, podemos evitar que usted realice esa vuelta y podemos hacer el trámite, le llamamos un trámite de oficina a oficina. ¿Qué quiere decir? Yo puedo registrar un trámite
de Morelos, aquí en Ciudad Juárez, y enviar la documentación de manera inmediata a la ciudad donde pertenezca ese inmueble que no es de mi distrito, para que ellos puedan contar con esa documentación. Sí se puede. De verdad, un gusto. Respondió todas las preguntas que nos hicieron llegar nuestros amigos de Teo Homes y le agradezco bastante su disponibilidad, su tiempo de apoyarnos. Más bien, si usted quiere añadir algo que usted crea que es importante o que nos faltó, así como que de lo que usted vive al día a día, algo que usted quiera añadir. Bueno, mira, yo veo que siempre hay muchas dudas en relación a los bienes que ya tenemos o que vamos a comprar. Entonces, yo a lo mejor algo en lo que me gustaría hacer mucho hincapié es que se asesoren muy bien, que ustedes conozcan a la persona a la que le están pidiendo información, o bien que ustedes sepan que esa persona realmente es un profesional antes de que su economía se vea afectada y antes de que el problema sea más difícil de resolver. Yo le aconsejo que siempre busque la opinión de profesionales, que se asesore de la mejor manera. ¿Para qué? Porque lamentablemente ya cuando tenemos el problema encima es cuando estamos tratando de buscar una solución. Todos los problemas tienen solución, pero pues ya nos acarrean un gasto económico a veces muy fuerte por haber sido omisos en buscar quién nos pudiera ayudar desde antes. Les recuerdo, la oficina del registro público es una oficina abierta a ustedes, es una oficina en la que nos gusta ayudar, nos gusta asesorarlos, nos gusta que usted se vaya de aquí con un buen sabor de boca. Entonces, si usted no encuentra ese profesional, diríjase con nosotros. De verdad, preferimos que usted venga. A lo mejor va a perder unos minutos de su tiempo porque siempre el flujo de gente, de usuarios que atendemos es mucho, pero no se va a ver afectado su patrimonio y su economía tampoco. Entonces, pues yo los invito a que se informen, los invito a que conozcan nuestro sistema en caso de que tengan dudas, que conozcan a nuestro personal y que ustedes salgan con un provecho de lo que nosotros les podamos ayudar. Excelente, muchas gracias. Excelente información. Bueno, no, pues yo por mi parte, la verdad, yo ya no quiero agregar nada más. La información que dio la LIC es muy completa. Más bien ya en la parte de la información y la ubicación, ustedes pueden estar viendo ya ahí en la cintilla la dirección de la oficina para que puedan venir y puedan realizar los trámites que está diciendo la LIC. Obviamente en horarios laborales, que es de 8 a 3 o 9 a 3. De 9 a 3 de la tarde en días hábiles. Sí, de 9 a 3 días hábiles. Entonces, ya nada más, si tienen dudas, acérquense con algún profesional de los que están aquí, ya sea que vengan a consultar nada más información o vengan a realizar un trámite en particular. No sé si quieres agregar algo más. Nada más es agradecerles. Reitero el agradecimiento para la licenciada Carla Vergara, jefa de Registro Público de la Propiedad en Ciudad Juárez y Distrito Bravos. Sí. Perdón, que no se me vaya. Y recordarles, amigos, que nosotros estamos para servirles, estamos para ayudarles. Esta información es muy, muy valiosa para todos ustedes. Y reiterar también nuestro soporte, nuestro apoyo. En nosotros tienen gente experta, gente que trabaja derecho. Cualquier duda que tengan, quedamos a sus órdenes. Y no lo olviden, si se trata de comprar, vender o rentar cualquier propiedad, no batallen, júntense con los buenos, júntense con Teo Homes.